Hola nuevamente, bienvenidos a este nuevo espacio de Sanando desde el Alma. Hoy vamos a tener un tema interesante. Hoy vamos a hablar del miedo, pero no ese miedo que nos enseñan desde las películas de terror. Vamos a hablar del miedo, de esto que te paraliza, que te bloquea, que te limita a caminar con certeza, a crear nuevas realidades. Kiru, te pregunto, ¿has sentido miedo en alguna oportunidad? Es una buena pregunta en realidad. Hoy no quise venir con mandil, con bata, porque hoy no quiero hablarte como el psicólogo, sino quiero hablarte como una persona que ha experimentado el miedo y que ha experimentado lo que es vivir gran parte de su vida desde el miedo. Por eso me sensibilizo tanto con las personas que sienten diversos temores o miedos a muchas cosas que ya vamos a poder describir a lo largo de este programa, pero realmente comprendo por vivencia propia lo terrible que es vivir desde el miedo. Sí, y el miedo no es solo esto que te paraliza, es decir, no se queda allí. Muchas personas prefieren quedarse con esa definición del miedo, pero va mucho más allá. El miedo es un desencadenante de emociones, de energías, y estas a su vez va desencadenando otras que nos llevan a sentir más miedo, más frustración, más estancamiento. Sí, y es como un factor detonante, ¿ya? Es un factor que, como tú lo dices, comienza a surgir un efecto avalancha, comienza como una bolita muy pequeña y que cada vez que va bajando la montaña comienza a tomar más fuerza, más velocidad y por supuesto su impacto al final es más estrepitoso. Entonces es como si te sumergieras, como si el centro de esa esfera fueses tú y cada vez hay más capas y más capas y cuando eso estalla al final, pues el resultado es una sensación de angustia, de tristeza y que vuelve a tornarse en un círculo vicioso. Cuando finalmente percibes que aquello que temías no trajo una consecuencia del todo devastadora como estuviste pensando desde el comienzo de esta bolita que se fue creando, entonces como que te tranquilizas por un momento y regresa nuevamente la sensación y se repite una y otra vez. Así es. Y Guido, sé que al principio nos dijiste que ibas a hablar el tema o llevar el tema desde tu punto de vista personal, como persona, como individuo que ha sentido miedo en alguna oportunidad de tu vida. Pero me gustaría preguntarte, como psicólogo, ¿qué es el miedo desde el punto de vista psicológico? Claro, desde ese punto de vista, el miedo es una sensación ante un peligro inminente, que puede ser real o puede ser imaginario. Ahí es donde está la situación. ¿Ya? Pero muchas veces ese peligro tú lo percibes como real. Y ante esa situación comienza tu cuerpo a responder y pues esa respuesta se traduce en diferentes percepciones o sensaciones, mejor dicho, dentro del cuerpo que normalmente no son nada agradables. Ok, porque desde el punto de vista energético, espiritual, el miedo se define muy sencillo, en una corta frase, es la falta de certeza en el creador. Es decir, aquello que nos lleva a desconectarnos con esta energía universal creadora, con el universo, con Dios. Entonces, desde allí comenzamos a, digamos, trabajar, andar sin certeza de lo que va a pasar. Y yo quiero que el día de hoy tomemos conciencia de que el miedo, tal como comenzó este capítulo, no tiene nada que ver con aquello que se nos vende en las películas de terror, que además es un miedo que entretiene. Y no tiene además tampoco nada que ver con el miedo a que me roben en la calle o el temor a morirme o no. Hay otros temores que a lo mejor no los hemos identificado como miedo. El miedo a mostrarnos tal cual somos, el miedo a que me acepten o no me acepten, el miedo al rechazo, el El miedo al miedo fracaso, al inclusive, fracaso. que es uno de los más comunes, Emilio, el miedo a la soledad, totalmente. que el ser humano desde que nace, nace solo. Sabes que yo he aprendido a lo largo de todos estos años que he trabajado, que estoy trabajando con terapias alternativas, a manejar el miedo al fracaso. Siempre me ha dado ese miedo
de comenzar algo y que ese algo no dé los resultados que yo espero. Entonces, eso lo he venido trabajando, he venido venciendo con certeza de que lo que va a salir o el resultado que va a dar es el resultado perfecto. ¿Y quién esperaba tanto de ti en tu historia de vida? No, finalmente me di cuenta que era yo, pero yo se lo atribuía a, bueno, que tengo que dar lo mejor porque la familia tiene que estar orgulloso, tengo que dar lo mejor porque la pareja debe estar orgullosa, debo dar lo mejor porque, bueno, mis maestros deben saber que soy el mejor. Entonces vas cargándote de todas estas expectativas, falsas expectativas además, en el proceso del camino. Y finalmente confía, ten certeza que el resultado que va a ser es el perfecto. Y finalmente esa perfección que se está buscando en determinado momento suple otra carencia que nosotros creemos que estamos dejando de proporcionar y por eso debemos suplirla por el otro lado. Esto prácticamente es psicología y espiritualidad al desnudo. Hoy vinimos realmente dispuestos a mostrar desde nuestra historia cómo se desencadena el miedo y lo terrible que puede llegar a ser. Ahora bien, el miedo nace desde muchas aristas en nuestra vida, o de muchos panoramas, si lo pudiésemos llamar de esta forma. Hay un miedo que viene desde lo cultural inclusive, como una sociedad le teme a algo específico y tú ya intrínsecamente asocias eso como un miedo y un temor. La sociedad le tiene miedo al fracaso matrimonial, por ejemplo. La sociedad le tiene miedo al rechazo, a la soledad, al abandono. Y desde ahí entonces nosotros aprendemos que todas esas cosas causan un daño tan grande que no quiero que me ocurra a mí. Es que todo lo que has mencionado son estructuras. Es decir, desde chiquitos también nos están enseñando a tener miedo. No seas necio, porque a los niños necios Nadie nadie los los quiere. quiere. Entonces, fíjate, solo eso, ¿verdad? Algo tan puntual, el decirle a un niño, no seas de tal manera, porque así nadie te va a querer. Cuando ese de tal manera es la forma de expresarse del niño, Claro. cuando ese de tal manera es lo que es en esencia. Entonces, nos van privando de mostrarnos incluso, como tú dijiste, cómo somos y ese miedo a ser rechazado. Y el miedo al abandono, yo siempre hablo particularmente de eso porque yo siempre estuve muy signado con ese miedo. Recuerdo de niño que mis papás me llevaban a hacer las compras. Se hacían los sábados, se hacían una compra semanal. Y cuando salíamos a hacer la compra, normalmente me dejaban en una esquina, porque mi mamá siempre se caminaba todo el bulevar para conseguir los precios más económicos, lógicamente. Yo nunca entendí cómo centavos incidieran, pero ella, Pero no sí, siendo administradora, logró no, hacer que lo que eso pasa es que incidiera. las amas de casa y las mamás son las perfectas administradoras. Entonces, sí, y bueno, así era el recorrido. Total de que me dejaban en una esquina para ir a comprar alguna otra cosa que había que caminarse toda la cuadra para ahorrarse esos centavos y entonces yo me tenía que quedar allí. Y normalmente recuerdo que para mí eso es lo peor que me podía pasar, porque yo sentía en ese momento, viviendo además súper cerca de ese lugar, pero yo sentía que me iban a dejar allí, que no me iban a buscar más, que ahí me iba a quedar. Entonces era una sensación que yo prefería, con lo piojo que era en ese momento, tomar esas bolsas y sacar fuerza donde no tuviese y caminar en vano con tal de no quedarme solo en ese momento. Entonces, cómo el miedo incide en tu conducta, en el comportamiento, en la infancia y que además se repercute en tu adultez. Fíjate, mencionas todo eso, pero bueno, desde este ámbito, desde este punto de vista, el miedo va mucho más allá. O sea, investigar la raíz de tu miedo a corta edad de ser abandonado puede tener implicaciones incluso a lo que apuntamos con el tema de la reencarnación, que confiamos en vidas pasadas. Puede tener raíz inclusive en eso. ¿Qué pasó en una vida anterior donde te desencadenó el miedo a sentir abandono? ¿Quién te abandonó? ¿A quién abandonaste? ¿Por qué lo experimentaste de esa manera y por qué tu alma grabó esa información que en este plano vuelve a repetirse? El sentir miedo al abandono.
Así es. Luego fui pasando por relaciones media tortuosas, que ahí vine a comprender mucho todo este tema. Que afortunadamente uno evoluciona, enfrenta los miedos, se da cuenta, como te dije al comienzo, que la soledad es una característica propia de la personalidad del ser humano y que solos nacimos y probablemente solos moriremos. Y cuando lo entiendes y comprendes que la soledad no es un castigo, sino un oasis en medio de tanta bulla que hace la gente y el mundo y la sociedad y etcétera, comienzas a disfrutar de ese espacio de soledad y pierdes, por supuesto, el miedo a ser abandonado porque sabes que lo que tienes para dar, las personas lo van a valorar, lo van a apreciar y quienes te aman van a estar junto a ti en todo momento. Gigi, aprovechando que estás al desnudo, dijiste, y mencionaste de tus relaciones tortuosas, coméntanos cómo lograste superar esas relaciones. ¿Sentiste abandono al momento de terminarlas? Más allá de sentir el abandono al momento de terminarlas, es entender que estaba dando de más con tal de no ser abandonado, que estaba sacrificando mi integridad, mi tranquilidad, mi paz y hasta mi salud física y emocional con tal de pagar, de no ser abandonado, De no pagar ser ese abandonado. precio. Y fíjate que eso en el plano energético, espiritual, se traduce en dos cosas. La primera es el escape, el no enfrentar el miedo o a lo que le tengo miedo o a la raíz de ese miedo. Y lo otro es asumir un beneficio negativo. Pago de más, doy de más, contar y no ser abandonado. Y fíjate que eso es algo que muchas personas que llegan a mí, a las terapias, a las consultas, a sesiones, eh, asumen, o sea, y aceptan que recaen en esto del beneficio negativo tras el escape incluso de situaciones de miedo, donde, bueno, no, para que mi pareja no me abandone, doy de más, para que mi mamá me acepte y me reconozca, doy de más. Así es, y eso pasa con mamá, papá, jefe, sociedad, etcétera. Hay otro tipo de motivos por los cuales se desarrolla un miedo. En psicología lo llamamos aprendizaje vicario, que es el aprendizaje que nosotros obtenemos por mirar a otra persona realizando determinada conducta o la observamos. Entonces, eso pasa, por ejemplo, con el miedo a las drogas, ¿no? No hace falta probar literalmente la droga para saber que hace daño. O miedo al alcoholismo, porque vimos papá maltratando a una mamá y no queremos también caer en eso y le tenemos miedo a eso. Ese aprendizaje nos permite a nosotros, sin entrar en contacto, porque dicen por ahí que nadie aprende con experiencia ajena, pero en estos casos nos enseña, sí, a aprender con experiencia ajena. Cuando vemos a una persona zombie por las drogas, destruido, destrozado, vuelvo a tomar ese ejemplo, no hace falta que yo pueda experimentar eso en mi propio cuerpo para Para saber que darte eso hace cuenta. daño y tenerle miedo y mirarla de lejos. Sí. Es que igual pasa en el plano energético. Bueno, personas que experimentan situaciones de miedo y lo que puede desencadenar, si tú los ves, bueno, aprendes, ¿no? De esta lección y te das cuenta que no es necesario experimentar, de sentirlo. Sí, hay otro entonces, finalmente, modo de tomar o de recibir ese temor o ese miedo, y es el condicionamiento clásico, ¿no? Skinner es el padre del condicionamiento clásico en la psicología, y este señor hizo un experimento con un niño. Tomó una rata blanca y la puso al niño a jugar con la rata, y para el niño era el peluche más lindo que había visto en toda su vida, y lo moneaba para allá y para acá. Resulta que comenzó a presentarle a la rata y luego un estímulo que en psicología llamamos estímulo incondicionado. No tiene nada que ver. Era un ruido muy estruendoso que al niño le causaba tanta tortura que terminaba llorando. Entonces mostraba la ratita, ponía el sonido y el niño lloraba. Lo repitió tantas veces
hasta que ya sin el sonido, solo con poner la ratita, el niño comenzaba a llorar. Entonces, esa ratita que en su momento no implicaba nada, se convirtió en un estímulo condicionado. Entonces mostraban la ratita y el niño comenzaba a llorar. Lo peor de todo esto es que la rata era blanca, como dije al comienzo de la historia, y el niño no solo desarrolló miedo a las ratas, sino a todo lo blanco. Entonces, comenzó a experimentar ese temor infundado en todo lo que era blanco porque su cerebro lo asociaba con ese ruido estruendoso que lo hacía llorar. ¿Qué daño nosotros le podemos hacer a los niños? A que son una esponjita. Tú a la esponja le pones vinagre y vinagre absorbe. Claro. Le pones jugo de naranja y jugo de naranja absorbe. Entonces, esto es un llamado inclusive para todos los padres que tienen la gran responsabilidad de fundar en los niños lo que va a ocurrir en la adultez de esos seres humanos. Tenemos en nuestras manos, cuando estamos criando niños, la oportunidad de garantizarles una vida estable o de destruirles la vida en 2 segundos. Cuando comenzamos a infundarles miedos que los van a terminar limitando en el futuro. Bueno, un llamado también a toda la comunidad volvemos a desprogramarnos, a romper con estas estructuras que muchas son culturales, aprendidas, y que no, ya basta de que pasen de una generación a otra, sobre todo con esto de los miedos. A nivel energético, yo que trabajo con el alma, me he encontrado con situaciones muy interesantes, porque cuando se investiga la raíz del miedo, generalmente, perdón, hay una vida pasada donde algo sucedió que quedó grabado en el alma como registro. Me estoy recordando en este momento de una muchacha, de una chica, que ella le tenía miedo Ya. al agua, y no podía aprender a nadar. Cuando comenzamos a investigar en múltiples vidas, ella moría por ahogamiento o porque alguien la ataba a una piedra y la lanzaba al agua. Entonces, era su temor, era el registro que tiene su alma, esa información con la que su alma ha quedado, que había que limpiar, que había que sanarlo. Y obviamente los resultados ahora son totalmente distintos, no te hace nada, ya perdió el miedo al agua. Pero fíjate lo que lo mencioné en cortas palabras, lo que puede generar el grabar en el alma cierta información que en otras vidas no van a limitar. Antes de avanzar, a mí sí me gustaría dejar bien claro que no fundar miedos no es lo mismo que no crear límites en los niños, ¿no? No estamos para nada promoviendo una vida 100% permisiva y haga lo que quiera y hágase daño porque el niño no tiene capacidad para discriminar y usted no lo va a dejar que introduzca, por ejemplo, un metal dentro de un tomacorriente. Totalmente. Entonces sí hay que enseñar a tener límites porque eso va a garantizar que en la adultez él también sepa respetar los límites interpersonales y no agredir ni invadir el espacio del otro. El hecho de que usted no infunde miedo sobre él no implica que tampoco lo enseñe hasta dónde termina su esquema y a dónde comienza el derecho del otro. Por supuesto, un espacio libre. Totalmente. Y esta libertad a la que hace referencia es permitir que cada quien sea como es, como eligió ser en esta vida, obviamente estableciendo los límites del cual haces mención. Pero esto de poder expresarse tal cual ayudaría o ayudará mucho a que las personas tengamos un mejor espacio con en el que convivir. Es que esto de ser padre no es tarea fácil. Lo entendemos muy bien. Mira, Emilio, cuando nosotros sentimos miedo, la principal sensación es que no tenemos el control por lo que va a ocurrir. Sentimos que no tenemos control de la situación y no podemos predecir lo que va a pasar. Esa sensación de no poder controlar, de no poder saber si sí o si no, desencadena en nosotros una reacción, pero terrible. Como que comienzas una relación y la primera pregunta, dime si me vas a fallar. Son muy para siempre. Dime si esto es para siempre. Si no, no. Sí, así es. Tendemos a querer tener el control de todo, todas las situaciones, cuando hay cosas que no podemos manejar. Por eso está en la terapia.
Cuando las personas acuden a los centros de Serajem, pretenden que el terapeuta o la persona que les atiende en ese momento les diga si van a mejorar sí o no y en cuánto tiempo y cómo, por ese temor también a no tener el control de su proceso de recuperación. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo? Dígame ya inmediato, sí o no, me va a dejar de doler, me va a curar. Pero dígame si me va a sanar o no. Dígame prácticamente, o sea, yo quiero saber. Y este sentido de control comienza desde la infancia. Cuando el niño controla los esfínteres por primera vez y siente que tiene control de su cuerpo, de cuándo expulsar, cuándo retener, se da cuenta de que él es un ser independiente. Ese proceso es bien importante desde el punto de vista psicológico cuando ocurre, porque en el momento de la lactancia materna, por ejemplo, el niño siente que él es uno solo con su madre. Y este proceso del destete es un proceso de separatividad. Es en ese momento donde el niño entiende que él es uno y la madre es otro. Cuando controla los esfínteres, comienza a darse cuenta que él puede controlar no solo este tema, sino cualquier otra cosa en su vida. Comienza a darse cuenta de su individualidad. Y el miedo justamente se caracteriza por todo lo opuesto. El miedo a no tener el control. La Bueno, eso sensación. del niño eh, también puede ser interpretado cuando llora y Ujú. quiere comida, o sea, lloro y me da comida. Es decir, puedo en ese momento saber que Mis acciones. este acto manipulativo, por decirlo así, me sirve para obtener lo que quiero. Es decir, tengo el control de ese momento. Así es. El miedo no del todo puro y malo. El miedo también No, tiene sus no, temas positivos. claro, Y aunque suene un poco contradictorio, sí, cuando uno siente miedo, también te sirve para reaccionar, porque comienzan a experimentarse cambios fisiológicos que te dan una mejor respuesta ante una situación de peligro que puede que sea real, por si acaso. sí, claro, cuando sientes miedo desde ese punto de vista, ¿no? De crear estas alertas que te lleven a tomar decisiones sabias y amorosas para tu Ujú. mayor beneficio. Así Lo es. que no hay que, o lo que hay que evitar es vibrar desde el miedo. Es decir, caminar, abrazar ese miedo y hacerlo el guía de tus acciones. Eso sí es lo que se debe evitar. ¿Por qué? Porque recuerden lo que dijimos al principio, el miedo es una energía desencadenante. De hecho, el miedo a nivel espiritual, a nivel energético, es la energía raíz de todas las energías discordantes. Imagínate. Es que es así. Yo que lo he experimentado hasta con algún jefe que he tenido en determinado momento, ya que ha dejado de prestarme la atención debida con la atención que yo creía que era la debida. Claro. Y entonces, ¿será que ya no me quiere? ¿Será que ya no aprueba lo que yo estoy haciendo? ¿Será que ya no me va a dar la oportunidad de seguir creciendo? Y comienza aquello a no dejarte dormir, a no, es que te impide disfrutar de la vida, de lo más sencillo, que son los placeres de la vida, comer, dormir, por ejemplo. Y no te permite vivir con tranquilidad. Con tranquilidad. Mira, el miedo te sube la presión arterial. El miedo comienza a generar una excesiva sudoración. Te pone pálida la piel. El miedo comienza a dilatar tus pupilas. El miedo además te genera esa sensación de ansiedad, como te dije ahorita, sobre todo que eso es lo más fuerte, que no te deja disfrutar de la vida. La vida es un ratito. No te deja dormir. Exacto. El miedo a nivel físico no te deja dormir. Y cuando no dormimos, sabemos todo lo que se puede desencadenar. Entonces, imagínate lo que puede este, generar el tener miedo Claro que a nivel físico. el descanso es además el espacio para que el cuerpo reponga sus fuerzas, para que las fibras musculares se regeneren, se vuelvan a encadenarse. O sea, hay un montón de situaciones que ocurren mientras dormimos que a veces lo desestimamos. Tarea para otro episodio. Sin embargo, este tema del miedo va a desencadenar consecuencias mayores si no se toman las previsiones en el momento correcto. Desde el punto de vista psicológico, las personas comienzan a desarrollar trastornos de ansiedad generalizado, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos del sueño y de la alimentación, ataques de pánico, este tema de las situaciones de estrés postraumático, porque hemos vivido una situación complicada y a raíz de eso que tenemos el miedo de que se vuelva a repetir en cualquier momento ese episodio.
Y por último, se pueden desencadenar fobias, que ya son miedos desproporcionales, desmedidos. Yo recuerdo mucho a la mamá de un compañero de la universidad que era claustrofóbico. Y a mí me impresionó porque yo nunca había conocido una persona verdaderamente claustrofóbica. Esta señora tenía que tener las llaves de la casa y del apartamento, más bien un apartamento, y jamás se montó en el ascensor. Prefería subir y bajar las gradas que meterse en esa cajita llamada ascensor. Wow. Y cuando estaba en su propia casa, ella tenía que tener las llaves en la mano o en la bolsa. Si ella no tenía las llaves de la puerta, la crisis en la que entraba era terrible. Y si ella te visitaba, te pedía que por favor pusieras tus llaves en la mesa donde ella estaba. Si no, no podía estar en tu casa. ¿Pero por qué lo de las llaves en la mesa? Porque era la puerta de salida, no puede estar encerrada. Tiene que tener allí la posibilidad de salir en el momento en el que ella quiera salir. Ya entiendo. Ahora, a nivel energético, el miedo es la raíz de todas las energías. Voy a mencionar algunos más importantes. Te lleva a sentir culpa, la falta de mérito, que es una energía que te derrumba, te desconoce, hace que te desconozcas, la falta de mérito. Fatiga, frustración, odio, y así podemos seguir nombrando y nombrando energías. Entonces, hay que tener hacerle mucho énfasis en prestar atención a cuando se siente miedo, no el sentir miedo, sino de buscar la raíz de ese miedo, de buscar si es en esta vida, si en vidas anteriores, que nuestra alma registró esa información y que nos está llevando a sentir miedo a cierta situación. Que yo te diga cuál es la consecuencia más terrible que yo he podido identificar en mi caso del miedo, ¿Sí? que cercena tu libertad. No vives libremente. Vives atado a comportarte de acorde a aquello que en teoría no va a desencadenar eso a lo que le temes. Entonces vives como si estuvieses todo el tiempo con un grillete en el pie, con esposas, atado de pies y manos. Y cuando el ser humano pierde su libertad, ha perdido prácticamente Todo. todo. Claro. Mira, Guido, yo te agradezco mucho que en este espacio puedas abrirte y sé que nos dará más oportunidades de abrirnos, de contar nuestras experiencias en los diferentes temas que vamos a estar abordando. Pero vamos a hablarles a nuestra querida comunidad cómo superaste el miedo o cómo superar el miedo. No sé si lo quieres hablar desde tu experiencia personal o desde tu ámbito psicológico, de tu perspectiva psicológica. Sí, aunque yo intente separar lo que estudié de lo que vivo, no puedo hacerlo. Y muchas personas además nos cuestionan, pero bueno, tú siendo psicólogo deberías tú mismo ayudarte, ¿cómo ayudar a otros? Ah, no. No tiene nada que ver con eso, lo que estudiamos con lo que vivimos. Bueno, como pasa lo mismo, ¿no? Que a las personas que nos dedicamos a este tipo de terapias de sanación, nos dicen, bueno, tú debes tener tu vida resuelta o tú debes tener mucho dinero en el banco. A este no, tal vez nunca le llega a pasar un problema, no tiene de qué preocuparse. Sí, sí nos suceden situaciones, pero sí tenemos herramientas para enfrentarlas, sobrellevarlas, y de eso se trata también este espacio, de ofrecerte también las herramientas para que puedas tener cómo sortear cualquier situación. Pero, ¿cómo vencer el miedo? ¿Cómo trabajar con el miedo? Así es, Emilio. Cuando yo comencé a darme cuenta que mi reacción era desproporcionada a aquellas cosas que en teoría pudiese llegar a pasar, comencé a vencer esta situación que me estaba atormentando. Esa es la verdad. Darme cuenta que llorar literalmente porque alguien pudo haber tenido un accidente de tránsito y se pudo haber matado, no tenía sentido porque esa persona tenía 2 o 3 horas que no se conectaba al estado en línea del WhatsApp, por ejemplo. Hasta ese punto. Llorar de angustia, sí. Llorar a moco tendido, decimos en mi país. Llorar amargamente porque esa persona en mi mente ya estaba muerta. Y sí, suena eh, jocoso, chistoso, pero es una realidad. Y No, pero no me río por burlar, no, yo o no sea, sé. Sería sino porque me resonó. sí, sí, eso por un lado. Luego
Cuando me di cuenta que esa reacción era desproporcionada, comencé a ser un poco más objetivo y a mirar desde otra óptica lo que estaba ocurriendo en ese momento. Claro. Y a buscar, no suponer lo que estaba pasando, pero sí a darme cuenta que eso no era como yo lo estaba viendo en ese momento. Número dos, conocer qué me causa ese temor. O sea, realmente poder yo aceptar ese miedo, abrazar el miedo, sentirlo, pero no dejar que mi conducta sea guiada por esa emoción. Porque manejar las emociones no tiene nada que ver con reprimirlas. Las personas piensan que tener una buena gestión de las emociones es reprimirla. No la siento, no la tengo, la encajono, le pongo doble cadena, candado y la cierro ahí. Eso es peligroso porque eso es un monstruo que está creciendo ahí adentro y cuando rompa la cadena va a ser el Muy doble curioso, además. furioso. Amarra tú un animalito y cuando lo sueltas ves cómo va a reaccionar. Eso mismo va a pasar si tú encapsulas las emociones, ¿no? Tú tienes que abrazarla y reconocerla y sentir, tengo miedo en este momento, pero ¿de dónde viene ese miedo? ¿Cómo lo estoy, de dónde se está originando? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Y cuando lo comprendo, lo entiendo y lo puedo gestionar. Y no permito que esa emoción controle mi conducta, ¿ya? Eso por allí. Y luego está aquel tema de no dejarse paralizar por el miedo, sino enfrentarlo. Si yo tengo miedo a hablar frente a las cámaras, pues yo lo voy a hacer. Y me pasó algo muy curioso. Hace muy poco tuve una experiencia de una actividad con una compañera de trabajo que tenía mucho miedo. La voz de esa niña era prácticamente quebrada mientras estaba conversando. Pero a medida que fue avanzando, fue soltándose. Y yo me di cuenta que ella estaba muerta del miedo cuando empezó, pero lo enfrentó, no se paralizó. Titubió, saltó, lloró, pero lo enfrentó. Y haberlo enfrentado le permitió superar. Entonces, la principal oportunidad que hay delante de un miedo es meterle el pecho y hacerlo, con miedo aunque sea, pero hacerlo. Si algo te da miedo, hazlo, así sea con miedo, pero hazlo. Finalmente, Emilio, si ya el miedo es desproporcional, pero en magnitudes extraordinarias como una fobia, como la que te acabo de mencionar de la mamá de mi amigo, entonces ahí sí hay que buscar ayuda profesional sí o sí. Ahí no hay libros de autoayuda, ni tips, ni nada que pueda ayudarle a esa persona. Tiene que buscar un profesional que a través de ejercicios validados, confiables, le pueda, a través de aproximaciones sucesivas, que es una técnica que usamos en psicología, a través de la desprogramación de la que tú hablas, a través de técnicas más invasivas, cualquiera que escoge el terapeuta según el caso, pueda realmente ayudarle. Claro, lo mismo pasa desde este ámbito, cuando la persona no puede, desde su nivel de conciencia, solventar las situaciones, lo recomendable es buscar ayuda. Desde este ámbito también. Se puede buscar ayuda que nos permitan tener más herramientas con las que sobrellevar cualquier situación. Ahora, voy a resumir un poco lo de el cómo superar el miedo, trabajar con el miedo desde este ámbito. Guido, la rareza, y quiero comenzar con eso, la rareza es algo que está de moda. Ser raro hoy en día está de moda. No está mal. No, no está mal, porque cuando hablo de rareza estoy hablando de esto que nos diferencia a uno del otro. A eso yo lo llamo el superpoder. Todos tenemos un superpoder desde la rareza. Y cuando descubrimos cuál es nuestro superpoder, descubrimos cuál es nuestra rareza, comenzamos a tener certeza de que lo que estamos haciendo o de lo que está pasando es temporal. Todo en esta vida es temporal. La vida misma es temporal. Entonces, tener esa certeza nos lleva a actuar con vitalidad, sentirnos importantes, saber que pase lo que pase, todo va a tomar su orden perfecto porque todo es temporal. Hay una oportunidad siempre de mejorar, siempre de buscar una perspectiva de vida diferente y vivir en libertad, porque dos regalos grandes nos ha dado Dios, la vida y la libertad. Bueno, Guido, yo te agradezco nuevamente por compartir tus
experiencias personales y también por ilustrarlo desde el punto de vista psicológico. Eh, Agradeciendo nuevamente este espacio. Recuerden que esto es Sanando desde el Alma, el sendero a la sabiduría interior. Somos Emilio y Guido y pondremos todo nuestro conocimiento al servicio de tu salud. Hasta la próxima.